o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Estimados televidentes y estimados hermanos de la Iglesia de Dios que ya están en sintonía de Canal 9, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos cede nuevamente el encontrarnos usted y sus servidores para seguir aprendiendo y conociendo de la palabra del Señor. Gracias a nuestro buen Padre por su bondad y su misericordia. Un día más de vida ya está a punto de finalizar. Ya la oscuridad ya está a las puertas de nuestras vidas y damos gracias al Señor por habernos guardado durante este día. Para empezar esta lección de hoy, vamos a invitarles para que en el lugar donde usted se encuentra pueda cerrar sus ojos, inclinar su cabeza al polvo de la tierra y elevemos una oración a nuestro buen Padre para empezar a estudiar su palabra. Oremos todos juntos en esta tarde. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has traído con bien desde nuestros hogares hasta llegar acá en las instalaciones de Canal 9. Te damos gracias por la vida, la salud que nos has regalado en este día. Gracias te damos por nuestro alimento, por el aire, por todas las bendiciones que hemos recibido en este día. Estamos tan contentos, estamos felices porque este día ya se está yendo, la oscuridad se está haciendo presente. Gracias Padre por bendecirnos, gracias por guardarnos de todo peligro. Te rogamos, Padre, una bendición especial sobre los televidentes de Canal 9 que ya han dispuesto en su corazón prestar su tiempo para así juntos aprender más de tu palabra. Recompénselos ese tiempo que ellos ceden para estudiar con nosotros. Bendícelos, ayúdelos donde quiera que estén y en cualquier cosa que estén haciendo en esta hora de la tarde, ya casi noche. Padre, bendice la lección que hoy vamos a estudiar de tu palabra. Bendice a todo el equipo de Canal 9, a todos los que hacen posible esta transmisión y la predicación de tu bendita palabra. Te agradecemos todas estas bendiciones, Padre, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias a usted por ya estar en sintonía de Canal 9 por cable. Gracias al Señor por regalarle ese privilegio. Pues hoy vamos a empezar a estudiar la palabra del Señor, la lección número 2, intitulado Beneficios de las Sagradas Escrituras. ¿Sabía usted que el hombre, que la mujer más feliz, más dichoso de este universo es aquel que lee la palabra del Señor? El hombre más sabio, el hombre más bienaventurado delante de Dios es aquel que presta su tiempo para leer, estudiar, aprender y vivir la palabra del Señor. Todos estos comentarios a modo de introducción se resumen en la siguiente alabanza. Vea y escuche esta bella alabanza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está
su delicia y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce al justo, mas la senda de los malos perecerá. Mas el justo será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará, prosperará. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser un hombre o una mujer bendecida en gran manera por nuestro buen Dios y Padre? Desde hoy empiece a cultivar su amor en leer y estudiar la palabra de Dios. Hoy prepare su corazón, su mente, porque vamos a aprender 5 beneficios más del estudio de la palabra del Señor. Las mismas son como luz, como directrices que debemos de seguir para ser hombres y mujeres de bendición y hombres felices espiritualmente. Así es que prepare su corazón y su Biblia ahí en la mano y empecemos a estudiar la palabra del Señor, para lo cual vamos a dejar tiempo aquí a nuestro hermano obrero, nuestro hermano Leonel López, para que él nos enseñe y nos deleite más de la palabra del Señor. Adelante, amado hermano. Muy buenas noches, estimado televidente, y a usted, amado hermano, hermana de la Iglesia de Dios. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición para nosotros el que estemos nuevamente para compartir con usted una enseñanza más, una lección más de la palabra de nuestro Dios. Sea usted cordialmente bienvenido a este estudio bíblico, y para nosotros es una alegría que usted pueda sintonizar, pueda ver Canal 9 en esta tarde-noche, pero también es una gran alegría a nuestro Dios si usted tome su palabra ahora, la abre y luego empecemos juntos a estudiar la Sagrada Escritura. Le vamos a invitar entonces a que se quede en sintonía de Canal 9 durante el transcurso de este tiempo para poder juntos aprender la palabra de nuestro Dios. El tema que se intitula, que vamos a abordar en esta tarde,
es los beneficios de la palabra de nuestro Dios, segunda parte. El día de hoy vamos a aprender 5 beneficios del estudio de la Biblia. ¿Por qué es necesario estudiar la Biblia? ¿Por qué hay que leer la palabra de Dios cada día? ¿Por qué es necesario emplear tiempo, recursos y una disciplina en el estudio de la palabra de nuestro Dios? Pues la razón es que con usted ahora vamos a compartir 5 razones de los beneficios de la palabra de nuestro Dios. Así que quede en sintonía en estos momentos y vamos a empezar este estudio en estos momentos. La Biblia no es cualquier libro de literatura, no es solo un libro de historia que registra hechos del pasado. La Biblia es mucho más que un libro de literatura, es realmente un documento divino, es un libro que tiene vida y que da vida a aquellos que dedican tiempo para leerla. Vamos a empezar entonces este estudio como número 1, beneficio número 1 que vamos a abordar en esta tarde es que la Biblia enseña acerca de Dios. Número 1, la Biblia enseña acerca de Dios y Dios es el conocimiento más supremo. Conocer a Dios es tener el conocimiento más supremo en todo este universo. La teología, como se ha dicho en las teologías sistemáticas, la teología es la reina de todas las disciplinas del conocimiento. El estudio de la teología es el centro de todo conocimiento humano. El teólogo A.G. Ufer de la Iglesia de Dios escribió en su teología sistemática lo siguiente: el ser más importante en el universo es Dios, y conocer a Dios, por supuesto, es lo más importante, lo más trascendental, la parte central de la vida del ser humano. Sin un conocimiento de Dios, esa vida que no conoce totalmente a nuestro Dios, que no conoce algunas nociones acerca de Dios, es una vida que está en la peor ignorancia. Es una vida que está en un desconocimiento total acerca de lo más importante, porque Dios es el centro de la vida. Sin Dios, el ser humano es nada. El libro de los Hechos, capítulo 17, registra que en Dios somos, nos movemos y vivimos. Sin Él, nada somos. Por eso el primer beneficio del estudio de la palabra de nuestro Dios es que enseña acerca de Dios. Primero, Dios es la vida. Solo la vida de Dios es vida. La vida que está fuera de Dios es simplemente una figura de lo que es la verdadera vida. Porque Dios es la vida y Él es la fuente de la verdadera vida. Esto porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Con Dios está la vida. Sin Él no hay verdadera vida, no hay vida de lo que habla la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué la vida solo está con Dios? Porque Dios es eterno, es infinito y es inmutable. La vida que tiene Dios es eterna, trasciende los tiempos, va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y esta vida que nosotros recibimos de Dios también es vida eterna. Todo aquel que en Él cree, dice el Evangelio de Juan, tiene vida eterna. Pero esta vida que nosotros tenemos ahora es temporal. Se puede precisar a través de años, de meses, de semanas, de horas, de días. Pero la vida que tiene Dios es eterna. También Dios es infinito. Va más allá de este universo. Va más allá de todo este vasto universo. Para nosotros este universo es grande, es enorme. Pero para Dios es diminuto, es pequeño.
porque Él es infinito. También Él es inmutable. Él no cambia. Él no perece a través del tiempo, sino que Él creó el tiempo y el tiempo es pequeño delante de nuestro Dios. Primero, entonces, Dios es la vida. Segundo, la vida procede de Dios. Apocalipsis 22:1 dice, en tanto que usted busca ahí en su Sagrada Escritura, Apocalipsis 22:1, les leo de esta manera, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río de agua de vida salía, dice Juan, del trono de Dios y del Cordero. La vida procede de Dios, fluye de Dios. Sin Dios no habría vida, no habría existencia, porque Él es la vida y solo con Él procede la vida. Tercero, Dios fue manifestado en carne. Afortunadamente tenemos a un Dios que se ha dado a conocer al ser humano, que se ha revelado, que ha hablado con el ser humano, que ha venido sobre la faz de la tierra. Él no nos ha abandonado, no nos ha dejado perdidos en este mundo. Él se ha revelado. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios es la vida. Con Él procede la vida, la verdadera vida. Y Él fue manifestado en carne. Esa es una grande maravilla. Es la doctrina más preciosa de la Sagrada Escritura. La Biblia habla de que Dios se ha revelado. Se ha revelado a través de su palabra, pero también se ha revelado plenamente, totalmente en su Hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, entonces, Jesucristo es la vida. Él es la verdadera vida del ser humano. Sin Él, solo la muerte está presente. Si una persona no posee al Señor Jesucristo, no tiene a Jesucristo en su vida, realmente no tiene la vida. Es un cadáver espiritual que está andando a la luz del sol o en las tinieblas. Pero teniendo a Jesucristo, la Biblia dice que se tiene la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, registra estas palabras. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que tiene a Jesucristo en su vida, tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo en su vida, solo tiene la muerte. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El primer beneficio de la Sagrada Escritura es que nos habla acerca de Dios. Y Dios es la vida, de Él procede la vida, y nuestro Señor Jesucristo es la revelación plena y completa de nuestro Padre Celestial. Estimado televidente, ¿tiene usted a Jesucristo en su vida? Si aún no lo tiene, es tiempo ahora de que usted busque esta vida, de que usted busque esta verdadera vida que solo se encuentra en Dios y en Jesucristo. Y esto lo contiene, es una doctrina que contiene la palabra de nuestro Dios. A través de la palabra, Dios se traslada al corazón. A través de la palabra, dice, la palabra de Dios no muere. La palabra de Dios es vida y da vida a aquellos que la estudian. Segundo beneficio, número 2, la Biblia nos aleja del pecado. Otro beneficio del estudio de la palabra de nuestro Dios es que nos aleja del pecado. Mientras más estudia la Biblia, más se va a alejar de la Biblia, más se va a alejar del pecado. Mientras menos estudia la Biblia, más se va a acercar al pecado. Por eso, otro beneficio de la palabra, del estudio de la palabra de nuestro Dios, es que nos aleja del pecado. El libro de Daniel registra estas palabras. Daniel capítulo 9, verso 2 dice,
y yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio de Babilonia, allá de Israel, allá en Babilonia, Daniel dedicó tiempo en estudiar la palabra. Dice el capítulo 9 de Daniel, verso 2, miré atentamente en los libros. Daniel dedicó tiempo en el estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuál fue el resultado de que Daniel hubiera empleado tiempo en el estudio de la palabra de nuestro Dios? Él llevó este conocimiento a apartarse del pecado. Aplicó este conocimiento de la palabra de nuestro Dios a abandonar, a confesar los pecados a nuestro Dios. Y Dios perdonó a todo el pueblo de Israel. Los regresó a la tierra de Jerusalén. Dios permitió que terminara el cautiverio. Y así es, estimado televidente. Mientras más va a estudiar usted la Biblia, más se va a alejar del pecado. La Biblia nos lleva a una gran tristeza por nuestros pecados. Hechos 2:37 registra, después de que Pedro predicó a todo el pueblo de Israel en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro terminó de predicar, verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El pueblo de Israel, después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios en los labios del apóstol Pedro, preguntaron, ¿qué haremos? Ellos sintieron una gran tristeza por su pecado y confesaron sus pecados ante nuestro Dios, se arrepintieron y recibieron una nueva vida. Porque el segundo beneficio del estudio de la palabra de nuestro Dios es que nos aleja del pecado. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:19, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La Biblia nos da una orden de alejarse del pecado. Nos da esta orden los que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos venido a los pies de Él. La Biblia nos ordena a alejarnos del pecado. Este es el segundo beneficio del estudio de la palabra de nuestro Dios que estamos aprendiendo en esta tarde noche. Pero en estos momentos vamos a brindar un espacio para saludar a nuestros estimados televidentes, aquellos que nos ven tanto a través de su televisor como también a través de internet. Y esto con nuestro hermano obrero Noel López. Gracias por estar en sintonía de Canal 9. A usted, estimado vecino de cualquiera de las comunidades de Comitancillo, muchas gracias por su sintonía. También a usted que está en sintonía fuera de Comitancillo, puede ser en San Lorenzo, en Tejutla, en Zipacapa o San Miguel Ixtahuacán. Gracias por estar en sintonía de Canal 9 y aprender juntamente con nosotros la palabra de nuestro Dios. Si por una razón usted se ha perdido una de las lecciones que hemos venido desarrollando, lo puede volver a aprender, lo puede volver a visualizar, puede volver a repasar una lección que quizás ha impactado su corazón. Para ello lo invitamos para que vaya al canal en YouTube de este programa, lo puede buscar como El Reino de Dios, el siglo por venir. Ahí encontrará las lecciones que hemos desarrollado en las transmisiones pasadas. Así es que usted puede volver a aprender y repasar el tema de su interés. Si no se ha suscrito, tiene la oportunidad de suscribirse hoy mismo y así activar la campanita de notificaciones para que cuando estemos colgando un nuevo video, usted recibirá esa notificación. Y si usted es por primera vez que está sintonizando este programa espiritual, si es por primera vez que hoy está sintonizando este programa, le hacemos saber la siguiente información, que es y debe ser de su interés. Véalo.
Así es que la carta de invitación se la dejamos a usted para que nos pueda acompañar estudiando la palabra del Señor los días martes y jueves en el horario de 6 a 7 de la noche por Canal 9, por el sistema de cable, así como por la plataforma en internet. Cordialmente invitado. Saludamos a nuestros hermanos a través de internet. Saludamos a nuestra hermana Doris Velázquez, que nos escribe: paz, amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y adelante proclamando el mensaje de salvación. Gracias por sus bellas palabras, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Agradecemos también a nuestra hermana Laura Molina, quien desde la ciudad capital, específicamente la zona 18, está visualizando este programa espiritual. También a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en Aldea El Duraznal. Saludos a ustedes, estimados hermanos, a nuestros hermanos Bonifacio López Morales, a nuestros hermanos Bonifacio Gabriel Isidro, Horacio Pérez Gabriel, Carlos Díaz, a nuestro hermano Sergio López, a nuestros hermanos Abed Agustín y Paco López, y muchos otros hermanos más que están en sintonía de Canal 9. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. A usted, estimado amigo, gracias. A su querida familia, que el Señor recompense este tiempo que usted cede para seguir estudiando la palabra del Señor. Continuamos estudiando la palabra de nuestro Dios con nuestro hermano obrero, sin antes saludar a nuestro hermano Yusvin Pérez, quien nos escribe: paz, queridos hermanos, desde la Unión Americana. Saludos a usted, estimado hermano, y que el Señor los siga bendiciendo. También él nos escribe: es una bendición verlos de nuevo. Más aún para nosotros el poder servirles y adorar y glorificar a nuestro gran Dios y Padre. Dice nuestra hermana Doris Velázquez: les saludo desde aquí de Durham, North Carolina. Saludos a la distancia, estimada hermana, que esta lección sea de edificación para su vida. Saludos a todos a la distancia y continuemos estudiando la palabra del Señor. Los beneficios de la palabra de nuestro Dios son enormes, son ilimitados, pero en esta tarde estamos aprendiendo 5. Hemos aprendido en primer lugar que la palabra de nuestro Dios habla acerca de Dios mismo. Mientras más se estudia la Biblia, más se conoce al Dios de la Biblia. Y con ese conocimiento, con esa doctrina, se llega al conocimiento más supremo que debe alcanzar el ser humano. En segundo lugar, hemos aprendido que otro beneficio de la palabra de nuestro Dios es que nos aleja del pecado. Mientras más se lee la Biblia, más se tiene esas fuerzas para poder alejarse del pecado. Número 3. La Biblia enseña acerca de Jesucristo. La Biblia enseña, habla acerca de nuestro bendito Redentor, quien es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos presenta a Jesucristo de diferentes maneras. Nos habla desde diferentes oficios que nuestro Señor cumplió estando sobre esta faz de la tierra en su primera venida. Pero en esta tarde solo vamos a conocer algunos, los cinco oficios esenciales que desempeñó y que desempeña nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, la Biblia nos habla, nos enseña de Jesús el Redentor. La Biblia nos presenta a Jesús como el único Salvador, el único en quien podamos alcanzar la salvación, el único que va a restaurar este mundo, y lo ha iniciado al traer a la tierra el reino de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo en su primera venida inauguró el reino, es decir, trajo el reino de Dios aquí sobre la tierra. Y estando allá en los cielos ahora, continúa el reino de Dios al interceder delante del Padre por los creyentes. Y en su segunda venida, Él traerá el reino de Dios de manera completa. Esta enseñanza nos habla la Biblia en Hechos 4:12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
No hay nadie más fuera de nuestro Señor Jesucristo en quien podemos encontrar o alcanzar la salvación. No hay otro nombre, no hay otro santo, no hay otra persona, no hay otro ser humano en quien podamos alcanzar la salvación. Solo en nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la Biblia nos presenta a Jesús como el Cristo, el ungido de nuestro Dios. Dios lo ungió a través de su Espíritu, a través del poder de su Espíritu. Esta enseñanza lo encontramos en el libro de los Hechos 10:38. Dios mismo ungió a nuestro Señor Jesucristo para desempeñar los papeles de el profeta, el sumo sacerdote y el Rey de Reyes. En tercer lugar, la Biblia nos habla acerca de Jesús siendo el gran profeta. Jesús es el que inspiró la palabra de nuestro Dios a través del Espíritu. Esta enseñanza lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 24. Dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todas las palabras que Jesús enseñó estando sobre la faz de la tierra son palabras que proceden de Dios mismo. Y Jesús fue el que vino a dejarlas aquí, el que vino a proclamarlas para el beneficio del ser humano. Y eso nos beneficia porque solo con Jesús encontramos la verdadera doctrina para alcanzar la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Jesús también nos presenta la Biblia como el sumo sacerdote. Dice todo el libro de Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote santo, sin mancha, el único calificado para ese oficio. Y como nuestro sumo sacerdote, Él nos lleva delante del Padre. Él nos conduce, Él nos toma de la mano y nos dirige a nuestro Dios. Realmente ningún ser humano puede llegar ante la presencia de Dios sin la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de la intercesión de Él es que el ser humano puede llegar hasta el trono de nuestro Padre Celestial. Y esa es una maravilla que la Biblia nos enseña. Es una preciosidad que la Biblia nos comparte, porque Jesús nos lleva hasta el trono de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Asimismo, la Biblia nos enseña que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta enseñanza lo encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 19:16. Dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa esta enseñanza? Significa que Jesús es el único que va a restaurar este mundo. Jesús será el único Rey que va a traer paz sobre esta tierra. Ningún gobierno en este mundo va a establecer verdadera paz, va a establecer verdadera seguridad. El ser humano no lo puede establecer porque es un ser humano caído. El único que va a traer paz sobre este mundo es nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a gobernar en este mundo después de este tiempo durante 1000 años. Él va a establecer la verdadera paz, en donde la maldad no va a existir. La maldad, no habrán guerras, no habrá violencia, no habrá turbaciones, sino solo habrá un reino milenial rodeado de completa paz. Y eso lo traerá nuestro Señor Jesucristo. Todo eso que se habla acerca de Jesús se registra en la Biblia, pero sin el estudio de la Biblia no se conoce a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo en una ocasión: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y si se desconoce a Cristo, se desconoce la salvación, el camino a la salvación, el camino hacia el Padre eterno. Pero mientras más se estudia la palabra de nuestro Dios, más se conoce a nuestro Señor Jesucristo. Número 4. La Biblia crea el hábito de la oración. ¿Por qué muchos creyentes no oran constantemente? ¿Por qué muchos creyentes no perseveran en la oración?
La respuesta es simple pero profunda, porque no estudian la palabra de nuestro Dios continuamente y en disciplina. Mientras menos se estudia la palabra de nuestro Dios, menos se tiene ese fervor por la oración, menos se tiene ese deseo por orar. Pero la oración es importante, es de suma importancia en la vida del creyente. Alguien dijo, para estar de pie ante los hombres, hay que estar siempre de rodillas ante Dios. La oración es adoración a Dios, es escudo ante las flechas del maligno y es un azote a Satanás. Pero si no se practica la oración, realmente el creyente está aislado, está vulnerable ante las tentaciones del maligno. Pero, ¿cómo se puede cultivar el hábito de la oración? A través del estudio de la Biblia. En el capítulo 9, versos 2 al 4 del libro de Daniel, se registran estas palabras. Daniel estudió atentamente el libro de Jeremías. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado aparece en el verso 3. Dice Daniel, después de estudiar la palabra de nuestro Dios, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. ¿Cómo llegó el profeta Daniel a orar ante Dios? A través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Después de que él hubo hecho un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, se arrodilló ante el Padre Celestial. Pero, ¿por qué muchos cristianos ahora no oran constantemente delante de nuestro Dios? Porque no están llenos de la palabra. Por eso, estimado televidente, estimado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, le invitamos a usted a que estudie diariamente la palabra de nuestro Dios. La Biblia le llama a usted ahora, le invita a usted para que lee constantemente estas palabras, y así va a crear el hábito de la oración. La Biblia nos induce a orar. Nadie estudiando profundamente la Escritura se queda sin orar. Aquel que estudia la palabra de nuestro Dios va a orar ante el Padre Celestial. Jesús, el ejemplo precioso en el Nuevo Testamento, oraba en todo tiempo, oraba en todo lugar, pasaba noches enteras orando al Padre Eterno, sudaba sangre al orar. Pero ¿cómo se fortaleció ese hábito de él de orar? Escuche estas palabras del Evangelio de Mateo 4:4. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesús oraba constantemente? Porque oraba, porque estudiaba la palabra de nuestro Dios, porque conocía las palabras de Dios, estudiaba las Escrituras, y como resultado, él se inclinaba ante el Padre Celestial. Tú y yo necesitamos ahora de más estudio de la palabra de nuestro Dios para orar más con nuestro Padre Eterno. La Biblia dice que la oración es importante. Sin oración, el creyente no puede sobrevivir en este mundo. El creyente debe orar, así como el ser humano respira aire constantemente. La oración es aire. Sin este aire espiritual, el creyente no puede sobrevivir. El gran predicador de los siglos pasados, Charles Spurgeon, dijo: la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Dios se mueve cuando el creyente ora. Cuando el creyente pide, Dios responde a la oración según como a Él le place. En quinto y último lugar, como número 5, otro beneficio que recibimos del estudio de la palabra de nuestro Dios es que la Biblia enseña acerca de las buenas obras. La Biblia enseña acerca de hacer buenas obras. Primero, las buenas obras, por supuesto que no salvan. Las buenas obras no salvan. Nadie alcanza la salvación haciendo buenas obras, regalando al pobre, visitando al huérfano, orando por los que están enfermos. Nadie va a alcanzar la salvación
por sus buenas obras, teniendo ética, teniendo moralidad, teniendo buenas virtudes, nadie va a alcanzar su salvación. Porque dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La salvación es por obras, pero alguien dijo, no por las obras de usted y yo, sino por las obras de Dios. Para nosotros la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora las obras, ¿dónde entran las obras? Las buenas obras entran después de haber sido salvado. Las buenas obras son muestras de que alguien ha sido salvado, de que ese alguien ha alcanzado la salvación. Las buenas obras son importantes, son necesarias. Dice en la Biblia, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Alguien que ha sido justificado, pero que no hace buenas obras, está muerto espiritualmente. Ahora, ¿cómo alcanzar a hacer buenas obras en esta vida? ¿Cómo debe alcanzar el creyente a hacer buenas obras? La Biblia lo responde. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo alcanzar a hacer buenas obras? A través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Ningún creyente que no estudie la palabra de nuestro Dios puede hacer buenas obras. Todo creyente que quiere hacer buenas obras para agradar a nuestro Padre Celestial tiene que estudiar la palabra de nuestro Dios. Y las buenas obras son esenciales en la vida del creyente. Las buenas obras para el cristiano son importantes porque alguien dijo, la vida del cristiano es la Biblia del mundo. El creyente es la Biblia del mundo. Todos, quizás ningún incrédulo lee la Biblia, pero todos ven al cristiano. Y cuando ven al cristiano, tienen que ver a Dios, tienen que ver el carácter de Jesucristo en ese creyente. Si no lo ven, es porque no es un creyente como tal. Que el sermón dice, que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Y este es nuestro deber, amado hermano y hermana, que nuestro principal sermón sea nuestra conducta en la vida cotidiana. Hemos aprendido entonces, estimado televidente y hermano, que la Biblia nos beneficia en gran manera. Pero en esta tarde hemos estudiado 5 beneficios. La Biblia nos habla acerca de Dios y Él es el ser más importante en esta vida. Él es la vida. Número 2, hemos aprendido que la Biblia nos aleja del pecado. Mientras más se estudia la Biblia, más se aleja el cristiano del pecado. Número 3, hemos aprendido que la Biblia habla acerca de Jesucristo. Y Jesucristo es el único Salvador, es el único nombre dado a nosotros para alcanzar la salvación. Número 4, la Biblia nos enseña de que es necesario estudiar la palabra de nuestro Dios para crear el hábito de la oración. Para tener una vida de oración, hay que tener una vida de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y en quinto y en último lugar, hemos aprendido que la Biblia enseña acerca de las buenas obras. Sin el estudio de la palabra de nuestro Dios, no se puede conocer las buenas obras. Que Dios bendiga su palabra en su corazón y esperamos que usted haya anotado estos textos para que siempre los tenga a la mano al momento de que usted estudie personalmente la palabra de nuestro Dios. Y que Dios le ilumine para poder conocer más la Biblia y el Dios de la Biblia. Que Dios bendiga su palabra en su corazón. Amén. Lo que hemos aprendido en esta tarde es simplemente sencillo, en el sentido de que debemos de asumir la responsabilidad
de cultivar el hábito de amar la palabra del Señor leyéndola. Para ello hay que crear un hábito de lectura, un cronograma de lectura a diario para familiarizarnos y conocer más al Dios de la Biblia. Todo lo que se ha dicho esta tarde-noche se resume en la siguiente alabanza. Véalo y acompáñenos con esta alabanza. De la ley, nunca de tu boca se apartará. Antes de día y de noche, siempre en él meditarás, para que guardes y hagas conforme a lo que en él escrito está. Porque entonces tu camino prosperarás y todo bien te saldrá. Mira que Dios te manda, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque contigo está el Dios clemente. En donde quiera que estuvieres y a donde quiera que tú fueres, y serás una luz para las gentes. Mira que Dios te manda, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque contigo está el Dios clemente. En donde quiera que estuvieres y a donde quiera que tú fueres, y serás una luz para las gentes. Agradecemos su fiel sintonía a Canal 9, gracias por habernos acompañado. Ahora finalizamos con una oración final. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos claramente. Ayúdanos, Padre, a aplicar esto a nuestras vidas. Ayúdanos a amar tu palabra, a cultivar ese hábito de leerlo, estudiarlo, meditarlo, pero sobre todo de aplicarlo a nuestra vida. Gracias por enseñarnos tan claramente que nos vamos tan contentos y felices a nuestros hogares, y esperamos también que nuestros televidentes hayan disfrutado y se hayan deleitado de la meditación de tu palabra. Bendícenos a todos, ayúdanos a seguir adelante, a seguir proclamando tu palabra. Por ahora, Señor, te agradecemos por este privilegio. Bendice a cada televidente. No sabemos en qué situación están, pero tú, Padre, lo conoces todo. Conoces nuestras peticiones, conoces nuestros deseos, y todo lo dejamos delante de ti para que tú nos des tu respuesta de acuerdo a tu soberana voluntad. Te agradecemos por todo, Padre, y lo hacemos siempre en el nombre de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por haber estado en sintonía de Canal 9. Los esperamos el próximo martes. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto y feliz noche. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.